Desde Torla podéis empezar a ver el cañón de Ordesa. La montaña que veis detrás de la iglesia se llama Monterruego y nos vamos a desplazar a su derecha para ir conociendo Ordesa. Este es el Tozal del Mayo. Debajo está el Circo de Carriata. Hemos llegado a la pradera de Ordesa. Aquí hay que dejar el coche aparcado cuando no hay muchos visitantes. Si hay mucha gente tenéis que coger un autobús en Torla y es aquí donde os dejará. Ahora tenéis varias posibilidades para caminar. Si cogéis el camino de Soaso vais a ver cascadas preciosas, el bosque de las hayas y rocas preciosas. Nos gusta mucho la cascada del Estrecho, las gradas de Soaso y la Cala de Caballo. Después de las gradas de Soaso veréis as tres serols, Cilindro de Marboré, Monte Perdido y el Son de Ramón. Si os gusta caminar mucho podéis coger la senda de los cazadores y llegar hasta la faja de Pelay, continuar hasta la Cola de Caballo viendo unas vistas magníficas y regresar a la pradera por las cascadas de Soaso. Si hubierais cogido el camino de Cotatuero, habríais visto un precioso bosque de abetos. Habríais llegado a la cascada de Cotatuero, que es muy alta, y si hubierais ido acompañados de un guía de montaña, si no tenéis vértigo claro, podríais pasar las clavijas de Cotatuero y llegaríais hasta la brecha de Rolando. En todos estos paseos podéis observar una gran variedad de plantas y animales. Tenéis que respetarlos ya que está dentro de un parque nacional y tiene unas normas de conservación que todas las personas tenemos que respetar.